Hola Juanca, ¿cómo estás? ¿Bien o no? ¿En dónde está, güey? Bien, bien. En una silla. Mm. Entonces, ¿cómo vamos? Muy bien, ya se han venido conectando nuestras primeras personas. Eh, Veo así por encima ya varios de nuestros colegas que nos han acompañado en otras. Excelente, excelente. Hoy ¿Nos transmitiendo acompañas? desde el consultorio. Mañana es de cualquier parte del mundo. Perfecto. Eso fue cuña publicitaria, Obvio, el consultorio. aquí lo espero. Bueno, Juanca, entonces vamos ¿Cómo se hablando de llama? cuál es el tema que nos convoca el día de hoy. Claro, las emociones, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Que pareciera que es un tema de no acabar. Es difícil, ¿no? Es difícil porque es muy amplio. Sin duda queda el sinsabor de la vez pasada, donde pues tocamos de todo y no tocamos de nada, a fin de cuentas. Hablamos de Sí, muchas generalidades eh, que nos termina invitando a hablar esta vez primero, ya de forma más clara de esas emociones primarias, para poder la otra semana ya ahondar en esas llamadas emociones secundarias que nos invitan mucho más a lo que tiene que ver con nuestra relación con los otros. de acuerdo. Creo que las emociones primarias lo que marcan también es que son un poco más claras, ¿no? O más, entre comillas, comunes para la sociedad, Ujú. para el constructo social. Eh, las vemos más fácilmente, digámoslo así. ¿M? O por lo menos hablamos más fácilmente de ellas. Cuando hablamos de tristeza, cuando hablamos de alegría, cuando hablamos de miedo, de desagrado, ¿sí o no? O de cualquiera de estas emociones, básicamente caemos en ese punto de, bueno, sí sabemos que están, ¿no? Pero muchas veces, como lo planteábamos un poco la vez pasada que hicimos ese primer pincelazo así como por encima, muchas veces no entendemos de qué estamos hablando realmente. Y la Sí, idea de acuerdo. respecto a eso es poder, así como lo veníamos haciendo a lo largo de esta semana en las historias, y hoy ya en este espacio poder hablar un poquito de manera más específica de cada una de estas emociones, ¿no? Sin duda. Veo que quisiera saludar mucho a personas que nos acompañan, que nos han estado acompañando ya en nuestros otros dos live y Ujú. a otras personas que también pues digamos que en nuestro camino hemos conocido que han jugado un papel importante en nuestra formación. Entonces, ahorita nos estuvo acompañando Julián, nos acompaña Adri, sí, gente que se ha estado formando con nosotros y que pues son colegas definitivamente muy apreciados y que nos parece muy importante contar con ellos en cualquier escenario donde podamos también escuchar su opinión respecto a los temas que estamos hablando. Totalmente. Ahí la idea también es hacerles la extensa la invitación de todo lo que sea un aporte, claramente va a ser maravillosamente bien recibido. ¿Por qué emoción? Porque preguntémosle a la gente, ¿por qué emoción quieren que empecemos? A ver qué nos dicen. De las cinco que escogimos como básicas, dejando a la sorpresa de lado, ¿por qué emoción crees que podemos empezar? ¿Cuál sería la más importante para la gente que nos escucha que pudiéramos hablar de ella? A ver qué nos dicen por ahí. Empezamos de menos grave a más grave. Yo juraría que es mejor no pensar en términos de gravedad, pero podemos jugárnoslo alfabéticamente y creo que tendríamos el mismo orden que estás pensando. Obvio, alegría por ahí empieza. En efecto.
Y creo que sin duda, pues, a mí me encanta De aquí, y a ira, la pues. vez me da miedo. A ver, Adri nos dice, empecemos entonces por la ira. Sí, empecemos por la ira, que es una emoción bien curiosa. Es una emoción bien curiosa porque ira va acompañada muchas veces de metida de pata. Cuando se desborda normalmente. Y ahí yo recuerdo algo que publicábamos, Juanca, y es, ¿y cuando no se nos desborda? ¿Sí? Ujú, Estamos tan acostumbrados a aguantarnos, 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 que cuando desborda casi siempre va con metida de pata incluida. ujú, Entonces, hablábamos primero, obviamente, de cuál es la sensación física que acompaña a la ira, ¿no? Esa sensación de calor en el cuerpo, las manos pesadas, eh, las piernas calientes, ujú. mm, y como esas ganas de agredir, ¿sí? Es bien interesante y es importante hablar de agresión y no de violencia. Normalmente solemos decir que la ira genera violencia y puede que sea de alguna forma un derivado, pero pues la violencia requiere todo un proceso de premeditación, de deseo de dañar al otro, que con la ira no está, aunque el efecto pueda ser el mismo, ¿no? La ira siempre, o bueno, no siempre, en muchas ocasiones, nos encamina a dañar al otro, Ujú. a vulnerarlo, a lastimarlo. Y es porque en sí misma, pues definitivamente es que como tú lo decías, intensamente es como la expresión más clara de las emociones. Es así, explosiva, es fuego puro. Total. El mismo color lo marca, ¿no? En la película. Y es muy, muy significativo, ¿no? Por algo que su merced decía ahorita también, y es esa sensación física que genera la ira, que se te sube la sangre a la cabeza, ¿no? Que te pone rojo de la ira. Esa es una expresión muy común, ¿no? O rojo de la pena o rojo de la ira. Exactamente. Eh, pero es cuando se sube la sangre a la cabeza. Cuando la sangre a la cabeza está arriba, ¿sí o no? Está al tope, somos menos racionales. Entonces la ira tiende a ser una emoción muy dominante, ¿no? Una emoción que nos nubla, ¿sí? Ujú, Como que toda esa sangre en la cabeza nos nubla un poquito el pensamiento y por eso es una emoción muy reactiva. Aún ujú. así, digamos que no quisiera que nos explayáramos mucho en lo que ya todo el mundo sabe de la ira y terminemos satanizándola más, De porque acuerdo. también es una de las emociones más satanizadas. Hablemos un poquito, Juanca, de cuáles son entonces los beneficios de la ira o por qué la ira es importante en nuestras vidas. Ujú. Hay factores importantes dentro del sentir ira y es, primero, permitírselo. Y es algo que también creo que vamos a hablar en todas las emociones, ¿no? Permitirse sentirla. ¿M? Y no está mal, porque a veces también nosotros mismos nos prohibimos eso. Y sentirla en algún punto también nos marca como un aspecto que hay que ponerle atención. Yo lo tomaría como una alarma de alguna manera. Está generando esta sensación que quizás no es la mejor. Bueno, pongamos la atención antes de llegar a ese límite, a ese borde en el que ya o explotamos o no logramos calmarlo, ¿no? Y es que sin duda es un llamado de atención. ¿Sí? La ira es Ujú, un llamado de atención, lo poníamos en nuestras publicaciones, a conocer nuestros límites, ujú. conocer hasta dónde yo le permito al otro llegar conmigo y hasta dónde yo permito que una situación me, pues, me empiece a afectar. Y De pasa acuerdo. algo muy curioso y no lo ahondaremos hoy, pero quiero dejar como eso para que lo vayamos pensando, Juanca, y es esa ira cuando llega al punto de que jamás puedo expresarla, muchas veces se transforma en frustración, Ujú, ujú. ¿sí? Porque es eso mismo, es cuando no puedo exigir que ese límite que yo tengo sea respetado. De acuerdo. Ahí llegamos a un punto importante y es, ¿cuál es el momento propicio de expresar la ira? ¿Mm? Esa pregunta a mí me parece súper compleja de responder, súper complicada,
pero sí siento que si uno pudiese expresar la ira conforme va llegando, Ujú. no sería tan explosiva De acuerdo, en pequeñas dosis, ¿no? en pequeñas dosis, porque es que cuando uno pues deja salir la ira ya es un cúmulo de situaciones, ¿sí? Ujú. Eh, y pues claramente, y esto sí es supremamente diferencial, es pues no a todos nosotros nos genera ira lo mismo. Exactamente. ¿Sí? Y por eso es importante reconocer aquello de los límites, porque no todos tenemos los mismos límites y no tenemos las mismas expectativas respecto a nuestras relaciones, que eso es otra cosa que se relaciona mucho con la ira. Ni tampoco la misma capacidad de expresarla, ¿no? Hay formas de expresar la ira, hay formas diferentes de expresarla. Hay gente que necesita sacarla de manera verbal, por ejemplo. ¿Sí? Hay gente que no lo hace de manera verbal, pero corporalmente puede que lo haga de alguna forma. ¿Mm? Uh -huh. Es un factor, sí, muy importante, algo que se me dice, es poderse permitir irla expresando, creo que a medida que se va sintiendo de alguna manera. Llega un punto de que se derrame, o sea, de la gota que derrama la copa, ¿cierto? Y que es cuando ya se genera una crisis, digamos, entre comillas, de boom, explotar. Entonces, creo que eso es un factor importante. Ahora, aquí otro aspecto relevante es qué tan receptiva es la gente para la ira. No el que la expresa, sino el que a quien se la expresa. Pero entonces creo que ahí no solo tiene que ver, Juanca, con las formas de expresar, sino definitivamente con las decisiones que yo tomo frente a una emoción que estoy sintiendo. Es decir, si yo ya reconozco que algo me genera ira, pues trataría o pensaría que debería no participar en ese escenario porque es que de alguna forma me estoy sintiendo atacado, me estoy sintiendo lastimado y eso es lo que me llega a molestar. Y creo que también tiene que ver con la capacidad, como tú bien lo dices, de esa dosis moderada, pero que tiene que ver con reconocer qué es lo que me está generando esa molestia, porque es que muchas veces ni siquiera lo reconocemos, ¿sí? Nos sentimos enojados, eh, por ejemplo, me sucede en ocasiones que me enojo en el hogar, ¿sí? Me enojo mucho en el hogar, o me enojo por algo que hace mi hija, y siento que estoy enojado con mi hija, cuando realmente mi enojo no es con ella, mi enojo es con una situación en particular que desplegó ese sentimiento de ira. Y si yo no la puedo reconocer, pues tampoco podría decirle, pues obviamente mi hija en este momento no, no lo va a procesar, pero digamos que más adelante no podría decirle, lo que me molesta particularmente es esto. Claro. Ahora, aquí viene una pregunta muy importante que suelen hacernos en consulta, ¿no? Y es, listo, cuando, como ustedes lo dicen, suena una chimba, suena muy bonito, ¿sí? Que suena fácil incluso. Suena ¿Cómo ser fácil, sí. racional? Que aquí es donde viene esa mezcla maravillosa entre racional y emocional, ¿sí o no? ¿Cómo ser racional en una situación de ira? El reto del sentipensante, Ujú. sí. De hecho, creo que ahí nos pondríamos en una paradoja de espada y pared, casi, porque es que la ira tiene todo menos elementos racionales. Totalmente. Y estos días que la estuvimos mirando y que estuvimos conociendo un poco más de la emoción, más allá de lo que conocemos en consultas, esa labor investigativa que tratamos de hacer para estos espacios, encontrábamos esa particularidad y es que la ira no va de la mano con la razón en ningún momento, ¿sí? Y encontrábamos una frase que creo que te la compartí, no sé si la alcancé a publicar en el Instagram, de pues que le exigimos a nuestras emociones que razonen cuando las emociones estaban con nosotros mucho antes que la razón. Totalmente. ¿Sí? Entonces el proceso yo creo que no está en racionalizar la ira, sino sentirla y después de hacer el circuito de sentimiento de la ira, poder pensar en lo que te decía, ¿qué es eso que me generó la ira? O sea, ¿qué fue eso que me la disparó? ¿De dónde nace la molestia? Creo que ese es el círculo donde la razón entraría, no solo con la ira, sino con cualquier emoción, pero creo que con la ira en particular es más difícil, ¿sí? Y creo que la ira sí tiene una particularidad,
y es que la ira como tal no tiene una larga duración, De acuerdo. ¿sí? Yo creo Es que es de corto. las emociones más fugaces. Sí, puede ser, creo que incluso puede ser la más fugaz. Sí, yo también me atrevería a pensar que es la más fugaz, eh, porque de una te dice, pasó esto y esto me molestó. Y creo que hacer ese ejercicio de reconocer la ira nos puede ser muy nutritivo en todas nuestras relaciones. Totalmente, totalmente. Justamente el que sea tan fugaz es lo que la hace que sea un reto mayor en términos de afrontar la ira. ¿Mm? Porque es ese punto fugaz en el que volvemos al, se te sube la sangre a la cabeza, te nubla y a la par estás actuando o reaccionando, digamos. ¿Sí? Entonces, en esa fracción, digamos, de esa manera, es donde viene la metida de pata normalmente. ¿Sí? 2 segundos Sí, para que baje la espuma de chocolate es lo que suelo decirle a mis consultantes. Por alguna razón sirve y es interesante. Se quedan y, pensando en sirve mucho. y es que sin duda es, yo creo que a mí me cuesta, y lo reconozco, creo que es un trabajo personal que llevo con la ira y es no decir lo primero que se me viene a la cabeza, Ujú. porque es que ahí es donde uno la embarra con toda. Mm. Y después uno piensa, ya habiendo pasado el momento de ira, y yo dije eso y ni siquiera sé si eso tenía que ver con todo lo que me estaba molestando en ese momento. De acuerdo. Yo creo que la ira es más desinhibidor que las sustancias psicoactivas incluso. Sí, 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 sin duda, sin duda. Por eso te digo, el carácter explosivo de la ira es maravilloso y creo que es eso. Creo que uno podría afrontarla mejor si se diera el espacio de escuchar qué es eso que te Totalmente. genera ira y qué es Bueno, eso que te está generando ira. ¿qué de bueno nos da la ira? Para mí siempre, lo voy a decir y creo que lo repito siempre, es me ayuda a conocer cuáles son mis límites, siempre. Ujú. De acuerdo, totalmente. Sí, me ayuda a poner normas con el otro. Ujú, ujú. Creo que en las relaciones de pareja, en terapia, la ira es una emoción, pero que está eso sí disfrazada de todo lo que tú quieras, Total. pero que suele no mitigarse o desaparecer, pero sí llevarse diferente cuando se empiezan a hablar de esos acuerdos de los que nunca se habla. Ujú, totalmente. Totalmente. Creo que es la mejor forma de describirla. Es como una de las buenas herramientas que uno tiene para encontrar cuál es el límite. Sí, así es. Es Sin una buena duda creo forma que así de... es. Bien, perfecto. Maravillosa ira, ¿no? Maravillosa ira. Divina, divina. Alegría, por ahí nos mencionaban también. ¿Qué tal si seguimos con la alegría y nos vamos un poquito a otro lado? Sigamos, sí, vámonos a otro lado, que es la alegría. Que te tengo que confesar, Mira, aquí nos ponen ayuda a tomar decisiones. Interesante. y sin duda es Mm, así, por lo que estamos hablando, Juanca. Cuando la ira llega y ¡pum! Te golpea, te está diciendo aquí no estás cómodo. ujú, ujú. Muévete. Ahora, También. lo que nos escriben es ayuda a tomar decisiones cuando la queremos escuchar. De acuerdo. Sin Porque a duda. veces tomamos decisiones con la Sí. desbordada y yo. Entonces íbamos a hablar de la alegría y te quería contar, Juanca, que la alegría en particular es una de las emociones con las que más conflicto tengo, Ujú, ¿sí? Y te quiero contar que es porque siento que es una de las emociones que más daño nos hacen por culpa de los ideales que nos han metido. ujú, Y de es, acuerdo. tú tienes que estar alegre, tú Ujú, tienes que ser feliz. Y siempre. cogen una emoción que es muy bonita y la vuelven un karma. Ujú, de Se acuerdo. vuelve un karma completo porque entonces cuando no estás feliz estás mal. Si pasa algo y no te pones alegre, eres un desagradecido. Totalmente. Creo que tiene toda una carga social detrás, ¿no? Y no puedes llorar, tienes que estar feliz, no puedes estar bravo, tienes que estar feliz, como la que nos dicen a nosotros, pero ustedes son psicólogos, no pueden estar, tienen que estar felices siempre, ¿no? Sin Eh, duda. porque pues nosotros tenemos las respuestas para todos totalmente. Y no es así. También nos emberracamos, también nos sentimos tristes, todo. Aprovechamos aquí para romper mitos. Eh,
Pero sí, socialmente nos marca mucho, ¿no? Y además siempre está asociada al sonreír, ¿sí? Sonreír es estar feliz, ¿cierto? Entonces, normalmente cuando tenemos una dificultad, por ejemplo, ¿sí? Y si yo le estoy sonriendo a alguien, entonces todo el mundo piensa que está bien, pero por dentro, el cuento es diferente. Y además, cabe decir que, pues ya como también hablamos del aire y demás de esas cosas no tan agradables, la alegría también tiene cosas que no son tan agradables, No, ¿sí? de Por acuerdo. ejemplo, la gente que está siempre, comillas, siempre, pensando en la alegría, tiene que recordar que cuando realmente estamos alegres, no fingiendo estar alegres, cuando realmente estamos alegres, nuestro sistema de alerta es mínimo, Totalmente, ¿sí? totalmente, de Yo acuerdo. siempre he pensado que una de las formas más rápidas para que a ti te roben en la calle es que estés feliz. Claro, está Sí, cero alerta, ¿no? uno está cero alerta, está pensando en otras cosas, está supremamente embobado, Total. eh, y no queremos que se confunda eso que estamos diciendo con que es diferente, porque es muy diferente la alegría, la felicidad a la tranquilidad. Ujú. Son dos cosas distales, porque en la tranquilidad uno puede experimentar todas las emociones y estar De acuerdo, tranquilo, de ¿sí? acuerdo. Porque esto que estamos hablando me recuerda alguna vez en donde yo trabajo, casualmente tengo una charla donde incluye este apartado de la alegría, y una vez alguien me decía, entonces tenemos que estar mal para que no nos roben. Yo le decía, no, sí, es que ella me decía, es que estar tranquilo es estar feliz, y yo, No menos. necesariamente, Sí, no es necesariamente. ese mito que nos han metido y entonces lo justifican. Y es que el budismo dice, yo no sé demasiado de budismo, pero hasta donde sé, no nos exige mucho que seamos felices. De Nos acuerdo, exige que seamos agradecidos con la vida, que estemos claro. en contacto con la vida, y son dos cosas totalmente diferentes. Sí, Claro, eso y me ahí parece vemos, importante. exacto, y ahí vemos cómo es de difícil diferenciar entre la alegría y otras emociones, ¿no? Creo que Secundarias, eso- exacto, totalmente. creo que eso también hace que sea muy difícil para mucha gente poderla expresar. No todo el mundo expresa la felicidad, la alegría con facilidad. ¿M? Porque el pensamiento, entre comillas, común puede ser, pero pues la alegría puede ser la más fácil de expresar y no necesariamente, no para todo el mundo. De pronto es la más fácil no, de darle otra cara, mejor. Yo pensaría que es la más fácil de imitar, porque También nos han es, bombardeado tanto con ella que, porque es que desde chiquitos, yo ahora que veo tantos dibujitos para niños, es ahora, muy raro que expresen, sí, que expresen emociones diferentes, o sea, que expresen todas sus emociones con libertad, pero siempre la tendencia es, no importa que haya un problema, vas a terminar estando feliz. tal cual. Sí, entonces creo que desde muy pequeños nos enseñan a cómo se ve la alegría. Totalmente. Y si vamos a las mismas películas, la misma televisión, siempre, normalmente los finales felices, ¿no? Siempre. Siempre nos llevan los finales felices. ¿Por qué un final no puede ser triste? ¿Por qué un final no puede ser con rabia? ¿Por qué un final no puede ser con desagrado? Mm. Sí, creo que eso es un mito bien difícil, Ujú. pero no se preocupen los que nos están escuchando si no están felices todo el tiempo, es supremamente perfecto, ¿sí? Sí, de acuerdo. Está muy bien, eh, y creo que sin duda hay, alguna vez leí en algún libro que definitivamente la felicidad no es un tren, la felicidad es un vagón Ujú, en ujú. el que viajamos, y dentro del viaje de nuestra vida estamos en todos los vagones, Total, y creo que cada vagón tiene sus pros y sus contras. tal cual, tal ¿Sí? cual. ¿Sabe qué me gustaría hacer? A ver, también para ver si dinamizamos un poco el tema con los que nos están escuchando en este momento y es que nos cuenten cómo expresan ellos la felicidad, la alegría. A ver, Eso me parecería súper interesante. A a ver si ver, podemos, ¿qué otra cosa encontramos? exacto, qué tan diferente puede ser para todos expresar la alegría. ¿Usted cómo expresa la alegría, por ejemplo? A mí la alegría me trae,
una actitud muy cariñosa. Cuando yo estoy Ajá, alegre me pongo muy cariñoso, ajá. ¿sí? No me río mucho, realmente, pues porque no me estoy divirtiendo, estoy simplemente estando en contacto con algo que me hace sentir muy bien. Ujú, Y creo que es eso, la alegría nos ayuda a eso. No hemos dicho cuál es la función real de la alegría. La ujú, función real de la alegría es conectarme con lo que me gusta, ujú. ¿sí? Comerme ese helado, por ejemplo, de ese sabor en particular que aparte está lleno de recuerdos, ¿sí? Yo lo que siento es, me pongo muy cariñoso y siento un cosquilleo en todo el cuerpo. Ok, ok. ¿Cómo la vives tú? Yo creo que la alegría, bueno, yo de por sí tiendo a ser poco expresivo, pero la alegría es la que quizás hace que sea más expresivo dentro de esa paradoja, ¿no? Eh, Sí, sucede de muchas maneras, es decir, puede ser verbalmente o no verbalmente, ¿no? sí. Pero creo que es la que me lleva a ser un poco más expresivo dentro de lo poco expresivo que puedo ser en general. Además que sin duda la alegría nos ayuda a reconocer cuáles son esas personas que nos hacen sentir cómodos. De acuerdo, de acuerdo. Sí, ¿Mm? Mire, mira, ahí por ejemplo, sí, cuando suspiros, actividad. Y tú pones algo, Dios mío, me encanta porque las cosas incómodas cuando uno está en ese episodio de alegría se tornan cómodas. sí. Sí, a mí también me ha pasado que tengo que hacer algo que no me gusta, pero estoy llamémoslo de buen humor, algo me causó mucha alegría y se me hace más fácil llevar el tiempo. No importa si me demoro más, pero eso tiene que ver con lo que estamos hablando, que no estamos tan alerta, ¿sí? No se vuelve tan tortuosos porque no estamos conectados con el aquí y ahora de qué está pasando ahí afuera, sino estamos es metidos en nuestra sensación de alegría. Creo que da más apertura a muchas cosas, ¿no? También. Sí, A veces nos sí, me damos un poco parece. de garra, abrimos demasiado las puertas. Y ahí es donde vamos, por ejemplo, a lo que no es tan bueno de la alegría. ¿Mm? Creo que aparte de esa incapacidad que nos da para leer lo que está pasando a veces, que puede ser peligroso, eh, siento que nos quita la posibilidad a veces de empatizar. Y Ujú. es curioso, es curioso que la alegría a veces nos quite la facilidad de ser empáticos. Totalmente. Mira, aquí también nos dan otra opinión. Yo soy muy expresiva. Me encanta escuchar música y cantar. Quiero ayudar a Ok, los demás. Entonces, mira cómo empezamos a encontrar también la apertura. Por ejemplo, ayudar a los demás, como nos ponen acá. Interesante. vamos rotando porque no nos podemos quedar con ninguna emoción hoy. Sí, no. Entonces, Tomamos y ¿cuál soltamos, tomamos y podemos? soltamos. Exactamente. Ya vamos ira, vamos alegría. De las tres que nos quedan, ¿con cuál nos gustaría seguir? Desagrado. Esa me parece de todas la más sencilla de explicar, ¿Cómo sería? ¿sí? ¿Cómo podríamos explicar miedo? Ya, tú me pones miedo también. Sí. Vamos con desagrado, que es que el desagrado me parece que es súper sencillo de abordar, porque es que aparte es la más visceral, es la Total. más corporal, ¿sí? Y es lo que no me gusta. No es lo que me lastima, porque no sabemos si me lastima, simplemente tengo una predisposición a que no me guste, Ajá. ¿sí? Pero como publicábamos, Juanca, para mí el desagrado no tiene un contra mayor a nos impide experimentar cosas nuevas a veces. Me hizo Pero acordar. curiosamente, sí, Sí, hágale, hágale, hágale. Hágale, ya lo le que cuento. curiosamente es la más sencilla también de manejar, porque a veces solo es aventarse y nos termina gustando y la sensación de desagrado desaparece. Tal cual. Aquí es donde recordamos a todas nuestras mamás, creo.
No me gusta. ¿Ya lo probó? No. Entonces, ¿cómo sabe que no le gusta? A mí de una me acuerda al coliflor. Sí, entrar a la casa, ese olor a coliflor, ¿qué es esa vaina? Me la sirven, pero ¿qué es esa vaina tan fea, sin color, huele hediondo? Y no sabe tan mal, de hecho. Es raro. Sí. Pero Igual entonces pasa con mira que después de eso, el Juanca, brócoli también, ¿no? El brócoli también pasa. exacto, sí. Pero después de eso uno ya lo ve, siente el olor, que no es muy agradable, pero ya no nos da asco. Ujú. Sí, Co- ya la Por ejemplo, experiencia mutó la emoción. los quesos. Los quesos. El queso azul, por ejemplo, que es tan Uf, fuerte, genera como, ¿sí o no? Pero que es tan rico. es delicioso. Yo me preguntaba eso. Me acuerdo la primera vez que comí queso azul con la persona que estaba, me dicen, no lo huela, cómaselo. Ujú. Y yo pensaba, ¿cómo voy a anular todos mis sentidos para meterme esa vaina tan fea a la boca? Eh, Sí. De acuerdo, Adri, el desagrado también nos permite hacer distinciones para poner límites. Y eso tiene que ver con algo que nosotros expresábamos y es cómo la experiencia nos ayuda a mutar de tal forma que encontramos cuáles son las cosas desagradables con las que no podemos. Ujú. ¿Sí? Como hay unas que la experiencia nos permite cambiarlas, hay otras que definitivamente nos dicen, no, esto esto no es para ti, no estás cómodo con esto. En una relación, independientemente de qué tipo de relación sea, pareja, familia, amistad, laboral, mm, ¿cómo podríamos decir que el desagrado puede ser útil? Para mí el desagrado nos permite saber cuál es el tipo de personas con las que a veces no tenemos el mismo feeling, Ujú, ¿sí? también, sí, de Que acuerdo. por intereses, que por muchas cosas, pues no conectamos. Y eso es otra cosa que también es un mito que yo creo que tenemos que romper y es, no tenemos que conectar con todo el mundo, De acuerdo. ¿sí? Hay cosas del otro con las que yo no puedo Mm, y eso no quiere decir que es una invitación a que como no puedo lo puedo ir respetar, que son cosas totalmente diferentes. Simplemente como no puedo, pues ciertamente no lo voy a incluir en una red cercana ni voy a construir un tipo de relación cercana. ujú, de acuerdo. Ahí, por ejemplo, cuando se escucha la frase, lo voy a poner desde este enfoque, pero pues creo que puede darse desde cualquiera de los dos, y es, uy, qué tipo tan desagradable. ¿Qué marca eso que sea desagradable desde esa perspectiva para alguien? ¿Mm? Y ahí tiene que ver la experiencia, porque ¿qué estoy viendo yo en esa persona que ya viví antes que me resulta indeseable? Exacto. ¿Sí? Ahí es donde la experiencia es. Y nos pasa con los olores. Hay olores que nos conectan y hay olores que nos alejan. Ujú, Sí. totalmente. Entonces ahí, justamente como nos decía Adri ahorita, es también una herramienta importante para poner los límites, ¿no? Los famosos y maravillosos límites que creo que nos van a escuchar y se van a hartar de escucharnos de los límites, pero hay que hacer, eh, eh, pero claro, es que son supremamente importantes y, por ejemplo eso, ¿no? ¿Cuál es el límite de una persona que me parece desagradable? Alejarme, quizás no socializar tanto con esa persona si, por ejemplo, es en un contexto laboral, o lo estrictamente necesario desde ese rol, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde se empiezan a marcar ese tipo de límites frente al desagrado. Bueno, creo que podemos ver desde ahí lo bueno y lo malo del desagrado, ¿no? Sí. Y ahora vamos, Adri nos había invitado a hablar del miedo. El miedo. Se dio cuenta mire cómo es de particular lo que pasó y es lo que se tiende a generalizar. Y aquí fue particular que pasara también. Y es que la tristeza no apareció por ningún lado, ¿no? No, De lo que nos han pedido. La evitamos al esa sabemos que es la fea del paseo. Nadie quiere a la pobre tristeza. Sí, pobre Sí. tristeza. Lore que nos pone acá, permite protegerte desde los diferentes contextos y experiencias. Creo que está hablando del desagrado. Sin duda. Y es así. Pero entonces, hablemos del miedo, porque curiosamente, ahora que decimos que lo que Lore nos dice es del asco, también es del miedo.
¿no? De acuerdo. El miedo también nos permite protegernos desde diferentes contextos y experiencias en los que nos sentimos vulnerables. Y creo que esa es una distinción que tratábamos de hacer esta semana, y es que no es lo mismo sentirse vulnerado a sentirse vulnerable, Ujú, de acuerdo. ¿sí? Porque pues yo me siento vulnerado cuando algo llega y me lastima, y yo me siento vulnerable cuando no me han lastimado, pero sé que me pueden lastimar, independientemente de que suceda o no suceda. Ujú. Y el miedo nos habla y nos permite reconocer esas vulnerabilidades, ¿sí? Y es que a qué cosas le tenemos miedo, a cosas que uno pensaría racionalmente son claras. O desconocidas, ¿no? Y ahí Adri lo pone, nos ayuda a protegernos, pero también nos limita en el vivir. Sin duda nos limita en el vivir, pero el miedo tiene una cosa maravillosa, y es que cuando lo retamos, también tenemos experiencias maravillosas. Yo me imagino qué pasaría, yo pues, que soy fanático de las montañas rusas, yo recuerdo la primera vez, es más, ahora cuando voy todavía a alguna atracción nueva me da miedo. Ujú. Y tengo todos los síntomas, tiemblo, sudo, el corazón empieza a palpitarme a mil. Pero creo que también ahí viene la función chévere del miedo, es prepararlo para disfrutarlo. Prepararme para afrontar algo. Eso, sin duda, el miedo me prepara para afrontar algo. En Ujú. lo que yo me Porque el miedo siento, también se puede disfrutar. sí, claro, sí. Si no, pues, ¿cuál sería la idea de las películas de terror, los Por parques de ejemplo, diversiones, ¿de si acuerdo? no pudiéramos disfrutarnos eh, ese miedo? Ujú. A veces cuando tenemos miedo creemos que tenemos una capacidad de control muy baja, nos comentan acá. Y puede que sí, porque hay tipos de miedo. Ahí creo que el miedo se puede poner en escalas, igual que casi todas las emociones. Y hay momentos en el que el miedo es paralizante, Ujú. ¿sí? Y lo curioso del miedo paralizante es que puede en ocasiones salvarnos, pero también puede en ocasiones condenarnos, De acuerdo. ¿sí? El miedo paralizante nos lleva a no tomar decisiones que tenemos que tomar A frente bloquearlo. a algo que nos puede causar daño, pero creemos que una situación sin ese algo nos puede causar más daño todavía. Mm. Por ejemplo, Entonces es como, me hizo acordar de un caso, alguna vez hablábamos justamente de emociones y me decía un consultante que tuve, me decía, vea, bueno, venía a partir de una experiencia también de historia de vida, digámoslo así, con los perros. Un perro había atacado a mi consultante cuando era niño, lo había mordido, y desde ahí generó pues ese miedo hacia los animales, ¿no? Hacia esos animales. Y la reacción que tenía posterior a eso frente a los perros era justamente de quedarse bloqueado, bloqueado. O sea, podía venir el perro a que lo consintiera, como podía venir a morderle el cuello y, y se quedaba bloqueado. ¿Sí? Entonces, eso, esa capacidad de reacción que se limita, por ejemplo, ¿no? Que es incapacitante, digamos de esa manera, para tomar una acción, una reacción frente a una situación de riesgo. Ahí es donde empezamos a ver lo complejo del miedo, ¿no? De esa escala de miedo, de esa dificultad de cogerlo, como digo yo, de coger ese toro por los cachos y decirle, venga a ver, no nos la uh-huh. y simplemente pararse y que lo arrolle y se lo lleve, así sepa que es como cuando usted, sí, como que cierra los ojos y hágale, me va a doler, pero hágale. eh, es complejo, ¿no? Sin embargo, pues está ese otro aspecto que veíamos con lo que le genera a su merced la montaña rusa o las atracciones nuevas, ¿no? Y es como que lo prepara, como que también coge al cuerpo y le dice, bueno, vamos a disfrutar esto, pero antes de eso vamos a sentir un poquito estos síntomas. Sí, aún así lo que te digo, creo que la invitación tampoco es que todo lo que nos dé miedo hay que enfrentarlo. Sí, obvio, de Sí, acuerdo. sí, el miedo también hay situaciones que nos dice evite esta situación y tiene toda la razón. Sí, el ejemplo más simple es cruzar una calle. Cuando uno tiene que cruzar una carretera en un sitio peligroso, el miedo es el que te dice, men, mira, Sí, analiza la situación antes de tirarte. claro. Ahora, vea que ahí también vamos a la situación de que el mismo miedo, ¿m?
puede paralizarte y dejarte parado en la mitad de la calle. Exacto. Aquí, por ejemplo, nos ponen que hay casos en los que el miedo nos paraliza, vea, y nos bloquea emocionalmente, y lo que hace es que no nos permite disfrutar una nueva experiencia, tal cual. Así como lo hemos venido compartiendo, efectivamente es así. El miedo, por ejemplo, también a veces, a pesar de que sepamos que algo está mal, nos limita un poco a tomar una acción frente a eso. Y lo pienso, por ejemplo, en términos de maltrato hacia las parejas. ¿Sí? Cuando hay un caso, por ejemplo, de maltrato hacia la mujer dentro de una relación, por ejemplo, que el miedo se infringe a través de la amenaza, ¿sí o no? Y desde ahí se logra el control, ¿sí? Y pasa en ese aspecto y, por ejemplo, también en el abuso, ¿no? El miedo se vuelve una herramienta de control, pero que está, valga la redundancia, controlada por alguien más, ¿no? Alguien experto. Entonces, ese alguien que me genera a mí ese miedo a través de una herramienta que es como la amenaza y no me permite tomar una decisión clara frente a qué hacer ante una situación, por ejemplo, de maltrato o de abuso. Sí, sin duda yo creo que ese es el problema a veces o lo más complejo del miedo, y es que la amenaza puede no ser real. Ajá. Sí, puede ser una amenaza de palabra, puede ser una amenaza aparente. A veces nosotros mismos nos creamos la amenaza, no, yo no puedo hacer esto porque me va a pasar esto y no tenemos ni idea si así va a ser. Sí, pero lo complejo del miedo es eso. Aún así yo siento que cuando el miedo se instaura de una forma totalmente fija en nuestra cabeza y empezamos a ver la vida a través del miedo, es cuando el miedo se vuelve, llamémoslo de alguna forma, nocivo, porque es cuando nos imposibilita crecer, conocer y experimentar cualquier posibilidad nueva, que es lo que tenemos que evitar, que el miedo se instaure como la forma de entender el mundo. Hay un factor importante, por ejemplo, antes de que pasemos también ya a la tristeza para que tengamos tiempo de hablar de ella, y es que a veces se confunde el miedo con la desconfianza, por ejemplo. ¿Sí? El tengo miedo o no confío en mí mismo para hacer algo, para tomar una decisión, por ejemplo. No, es que me da miedo tomar esa decisión. ¿Te da miedo o no tienes confianza plena en ti para tomar la decisión? ¿Cómo lo veis? Me parece interesante eso, porque definitivamente afrontar el miedo implica un acto de confianza, ya sea en uno mismo o en alguien que lo está acompañando a uno en el proceso de afrontar ese miedo. ¿Sí? Pero sí creo que a veces podemos usar el miedo como forma de justificar la falta de confianza en otras cosas. De acuerdo. Y suele ser muy común, ¿no? Sí, por eso hemos hablado y yo creo que hemos sido súper insistentes en algo, Juanca, y es la posibilidad de usar las emociones de una forma que no es, y es combinándolas, mezclándolas y olvidando qué es la emoción que nos está diciendo. Porque es muy diferente saber que yo no hago esto porque no confío en las personas que están en cierto círculo, a yo no hago esto por miedo. La forma de afrontarlo es totalmente diferente. Totalmente, de acuerdo. Bueno, con esa diferencia, ¿qué tal si pasamos al coco? Vamos al coco, que nos quedan 10 minuticos para hablar del coco. ¿Por qué será que la tristeza es tan compleja de afrontar o de permitirse verla? Es que yo creo que de todas las emociones es la que más hay que negar todo el tiempo. Sí, yo me pongo a pensar en ciertos casos, cuando he estado, por ejemplo, en un velorio, frases como no estés triste, estamos aquí para apoyarte. Pues ¿cómo quiere que no esté triste? Pero lo peor es que en vez de cuestionarnos eso, sentimos que de verdad no tenemos por qué estar tristes. No te sientas triste, porque es que sentirse triste es malo. Y tenemos una confusión grandísima entre tristeza y depresión. Aquí, porque implica dolor, nos ponen. Sin duda, la tristeza nos implica experimentar un dolor profundo. Y lo que nos dice Adri es cierto, es que dura
esa no es tan fugaz, Mm, esa no es tan fugaz y se puede disparar inclusive con cosas que nos generen alegría en otro momento de nuestra vida. claro, ¿Sí? Eso totalmente. que llamamos nostalgia. Ajá. Sí, entonces, sin duda creo que por eso es una emoción que tendemos a ignorar y porque es que la sensación de tristeza nos aísla, Ve ahí nos mm, pone. no nos gusta sentirnos vulnerables. Ese es otro mito que hemos ido construyendo, sí, el que Marcela nos comparte y es cierto. Nos han dicho todo el tiempo que no podemos ser vulnerables. Ujú. Y Sí, también que estar triste es ser débil. O sin que duda. manifestar la tristeza, que tiende a ser por las lágrimas, tiende a, no únicamente es ser débil y uno no puede ser débil, siempre tiene que ser fuerte. Entonces, cuando, por ejemplo, yo pienso en mis consultantes mucho y siempre cuando me dicen es que yo tenía que mostrarme que era el más o la más fuerte de la casa y no podía estar triste. ¿Mm? Entonces se asocia no estar Sí, triste con estar fuerte. ¿Y qué tal? Si más bien lo vemos en tener la capacidad de asumir y afrontar la tristeza, es más fuerte quien lo logra. sin duda. Y es que yo siento que también hay que darse el espacio, porque para mí la emoción más reflexiva es esa. Ujú. No hay nada que lo lleve a uno a reflexionar sobre un momento de vida, una situación o sobre posibles cosas que haya realizado que la tristeza. La tristeza lo pone uno a pensar, a reinventar, a recrear. Sí, me Totalmente. parece una emoción sumamente poderosa que podemos llamarla difícil, sin duda, pero me parece una emoción poderosa y que, claro, es normal pensar por qué han hecho la asociación de tristeza con debilidad. Y es que si uno piensa cuando se ha sentido triste, no es que uno sienta mucha energía, De uno no es acuerdo. que sienta mucha fuerza en su cuerpo, si uno se siente replegado, retraído, disminuido, si uno Mm, siente que pasa una brisa y se lo lleva, y de es acuerdo. porque es, yo creo que es la que uno más siente en el pecho. Yo personalmente, la tristeza creo que es esa que uno siente aquí en la mitad del pecho, como que se consume hacia adentro. De acuerdo. Ahorita alguien decía, por ejemplo, mire cómo es de particular, aquí empezamos a ver, por ejemplo, estas diferencias. Y es, alguien decía que la alegría la hacía suspirar mucho, no me acuerdo quién era. A mí, al contrario, la tristeza me hace suspirar. Sí, La alegría no tanto, concuerdo. la tristeza sí bastante. ¿No? Pero además creo que son suspiros diferentes, ¿no? Como ese Sí, suspiro, no sé, es raro. yo me atrevería a decir que el suspiro de la tristeza duele un poco. Ajá. Sí, se siente como un poco pesado. Aquí nos pone, Sí, lo que dice Lore es cierto. Nos permite darnos cuenta de los recursos personales. ujú, Y sin duda creo que cuando le damos paso a esa reflexión, a reconocer las capacidades y recursos que tenemos, es con la emoción que más aprendemos. totalmente. Yo suelo decir esta frase mucho en mis consultas cuando hablamos del tema de las emociones y es, eh, uno tiene que poder tener la capacidad, bueno, no es un tener porque no es una obligación, pero sería chévere poder tener la capacidad de aprender de todo lo que nos pasa, pero sobre todo de lo más malo, de lo más negativo, digámoslo así, porque es lo que, justamente como nos decía Lore ahorita, puede ser lo que más nos enseñe y esos aprendizajes además nos pueden brindar muchas herramientas para afrontar situaciones similares, por ejemplo, ¿sí? De una manera diferente y de pronto no caer en ese punto de tristeza tan complejo, ¿no? Sí, creo que es que aparte uno, o al menos a mí me pasa y conozco muchas personas que les sucede, que esa reflexión constante de la tristeza hace que, como nos decía Adri, dure mucho más. De acuerdo. Aquí nos preguntan, ¿en qué estado, qué? ¿En qué ¿En qué estado se estado se encuentra más? suspira más? Vea que aquí, por ejemplo, mirábamos esa diferencia, que alguien decía, para alguien puede ser en la alegría, para mí puede serlo en la tristeza, Mm. pero creo que en cualquiera de las emociones se puede llegar a suspirar, ¿no? De alguna manera. Sí, por ejemplo, para mí siempre llega un suspiro gigante después de que la ira se va.
Mm. Y Son es un suspiros suspiro profundo, relajante, como que se suelta. como sí, como que se soltó algo. Me parece que, que no hay una forma de medir con cuál se suspira más. Es complejo. Pues aquí también entramos al tema de que cada uno vive sus emociones a su manera, ¿no? Porque no hay una forma, es decir, no hay un librito que diga tienes que vivir la emoción de esta manera, sino que cada uno lo hace a su manera y la invitación que siempre hago es permítanse sentirlas y vivirlas, como lo tengan que sentir y como las tengan que vivir, independientemente de que una se manifieste como se tenga que manifestar, no importa. Háganlo, siéntanlo, vívanlo. Creo que, por ejemplo, ese es el punto de, como hablábamos al principio con la ira, de expresarlas en pequeñas dosis para no llegar al punto de que se llenó el vaso, mejor dicho, y ya se va a regar esa vaina y ahí es donde llegamos al punto de crisis. ¿Qué pasa con la Y nostalgia? ponerlas, ahí como hablábamos un poquito ahorita, es la nostalgia es la mezcla de el recuerdo de algo alegre que ya no está, Uh-huh, que se transforma en un estado similar a la tristeza. uh-huh. En ese ¿Sí? orden de ideas haría parte de otro tipo de emoción, ¿no? Yo no sé, con eso que estamos hablando, si podríamos catalogarla como una emoción secundaria, Quizás. porque pues realmente es como un estado del pensamiento, pensaría yo, es como una añoranza, como cuando uno dice todo tiempo pasado fue mejor, eh, como que esa felicidad se quedó un poquito atrás y Uh-huh, quisiéramos volver a ella, de pero acuerdo. la relaciono más con el recordar y con las emociones que vienen apareciendo cada vez que recordamos algo. ¿Se podría tomar como la pérdida de algo importante? Nos preguntan. Sí, importante en términos, pensaría yo, de cada uno, ¿sí? De qué es eso que era importante para nosotros, que nos hacía sentir, y yo insisto que tiene que ver es con la alegría, Uh-huh. aquello que nos hacía tener esos episodios de alegría. Vea cómo vemos que la alegría y la tristeza se necesitan un poco, ¿no? De manera recíproca. Y Un sin poco duda son lo muy más. cercanas, son muy cercanas, la alegría y la tristeza son tan cercanas que si uno se pone a pensar, los mayores motores creativos en el arte son la alegría y la tristeza. Totalmente. Sin decir que el miedo, la ira, no puedan generar también motores creativos, porque sin duda lo hacen, pero los dos motores más fuertes suelen ser la tristeza y la alegría. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Esas dos emociones son dominantes en el arte en general, ¿no? Sin duda, y en la evocación que uno hace cuando ve arte o cuando lee o cuando escucha música, ¿sí? Mm, Normalmente uno suele evocar, no, esto me hace sentir alegre, no, esto me hace sentir triste. de Hay acuerdo. muy pocas que uno dice, no, esto me genera miedo, pero las hay. De acuerdo. O esto Aquí me genera ira. muy particular y es como creo que les he contado y su merced sabe, suelo usar la música para trabajar las emociones Uh-huh. y los diferentes géneros musicales, pero no solo la música, sino muchos sonidos diferentes. Y ese tránsito por los géneros musicales naturalmente tiende a generar muy fácilmente el reconocimiento de la alegría y el reconocimiento de la tristeza y quizás de la ira. ¿Mm? Eh, Sí, a la mayoría de personas que yo les pongo Rammstein van a la ira. estoy en desacuerdo, pero está bien. Por eso, por eso me reí, pero, pero tiende a llevarlos hacia allá. Pero, por ejemplo, el reggae, desafortunadamente el reggaetón, eh, llevan hacia la alegría. La música clásica es complejo, ¿sabe? A mí me gusta mucho recurrir a Mozart y a Beethoven, por ejemplo, varios, pero suele ser muy 50-50 si lo ponemos en un término De hecho, yo creería que la música clásica en particular es la única que ha explorado toda la todas gama las emociones, emocional. totalmente, Sí, total. yo pienso en un Chopin y oscilo entre la tristeza y el miedo. Carmina Burana es
es una variación emocional espectacular. Sin duda. Creo que en algún momento podríamos pensar un poco más adelante, retomar el tema de la música. Eh, Sería un ejercicio muy como interesante. sería un ejercicio interesante que podríamos mirar, pues, quizás en un futuro. Juanca, ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan 4 minutos. Eh, No, de acuerdo, chévere. De pronto sí me gustaría cerrar, aquí evoco a mis profesores. Ajá. ¿Qué se llevan del día de hoy? No mentiras, sí, pero me sí creo que gustaría. sonando y patinando en el coco a las personas con respecto a las emociones. Eh, no discriminemos tanto a la tristeza, no seamos así, también es buena, también es chévere. Yo Sí, creo que es una, estamos, pero, pero, pero es muy útil. ya que estamos en toda esta onda de la inclusión de diferentes cosas, seamos incluyentes con la tristeza, por favor. Sí, no la dejemos de lado, no la satanicemos tanto. Creo que un ejercicio importante de las emociones es permitir verlas de esa manera, ¿no? Eh, Cuando hablamos de las emociones desde esa perspectiva, también las sacamos un poco del campo emocional, valga un poco la redundancia en torno a la expresión, y hacerlas un poco más racionales también nos permite como darle una mirada más amplia, ¿no? A veces las vemos muy, muy así, y nos permitimos ser amplios en las emociones. Entonces creo Y que es importante, Juanca, es importante que cuando hacemos la invitación de decirles que pues hacerlas un poco más racionales, no es invitarlos a que vuelvan las emociones racionales, sino a que se tomen el tiempo de pensar en sus emociones cuando total, van apareciendo. Puede que no sea en el mismo momento que aparece, pero sí dense el tiempo de tratar de identificar y pensar qué es lo que está pasando o cuáles son las situaciones que les evocan cada una de las emociones. total, y de permitirse entenderlas, que es complejo, ¿no? Creo que también ayuda a que las podamos expresar de una manera diferente. Adri nos pone aquí en su reflexión que todas las emociones tienen dos caras. Podemos elegir desde dónde las vivimos. Totalmente de acuerdo. ¿De Totalmente. acuerdo? Ahora, para llegar a elegir desde dónde las vivimos, también hay que permitir entenderlas, ¿no? Sin duda. Creo que entenderlas siempre es el primer paso para, para poder vivirlas de forma diferente. Ahí Voy a rompemos un aprovechar poco el mito, estos. ahí rompimos un Dilo. poco el mito, quizás de las energías, oigan esto, de las emociones positivas y las emociones negativas, ¿no? Sí, creo que esa es una de nuestras mayores intenciones. Pues definitivamente no hay una emoción buena y una emoción mala. Creo que ese es el juego en el que nos hemos quedado atrapados. Aquí también nos ponen, creo yo, que hay momentos o eventos que generan tristeza, pero esa misma te ayuda a mirar más allá e incluso superas esos momentos y te ayudan a afrontar circunstancias parecidas. ¿De acuerdo? Tal cual. También, esta es otra Lorena. Ya las dos Lorenas nos han contado sobre esos beneficios de los recursos, de poder Bueno, vivir no la fuera más allá, tristeza. alcancemos a cerrar. Sí, quiero hacer un anuncio ahí parroquial rápidamente. Eh, Próximamente estamos pensando con Juanca abrir nuestro canal de YouTube para poder subir estas conversaciones, estas disertaciones y también pues otro contenido que podamos ir construyendo para el uso de todos. Entonces estamos abiertos a sugerencias como siempre, no Total. solo para ese proyecto del canal de YouTube, sino también para este espacio que estamos generando. La otra ¿Cierto? semana vamos con Influencias. emociones secundarias. Listo, Juanca. Muchas gracias a todos. Gracias por su participación y nos volvemos a encontrar en 8 días. Nos estamos viendo. Acuérdense de tratar de promover todos estos espacios. Hasta Hasta luego a luego. todos. Muchísimas gracias.